Marcel Cesteros era una de las grandes promesas del futsal de Nueva Esparta. Está recuperándose de una grave lesión y apoya a Llovera en el cuerpo técnico. Desea próximamente reincorporarse a las canchas. En el 2013, después de la recuperación, tuve con Cacique Charaima, bajo la tutela del profesor Álvaro Guevara, que me ayudó bastante en la recuperación. Y ahora de empezar la liguilla aquí en la isla, sufrí la lesión del ligamento cruzado de la pierna derecha. Cuando tuve mi primera lesión me vi muy bien, gracias a la ayuda del fisioterapeuta Francisco Marcano. Me ayudó en el todo, el profesor Álvaro también me ayudó bastante psicológicamente. Y bueno, y en esta también espero contar con apoyos de todos lados. Y yo sé que mucha gente espera que yo vuelva con las mismas ganas y con la misma actitud. Otro jugador con experiencia en el superior con el Marítimo, que también está actuando en el Guardián, es el alero Daniel Leal. El primer equipo que me dio la oportunidad fue el Marítimo. Tuve la oportunidad de jugar con ellos, jugué 3 ligas superiores. Esta oportunidad no pude jugar esta liga superior por cuestiones laborales y sigo en las ligas nacionales con el equipo de Guardián que me dio la oportunidad y bueno, entrenando con ellos y siguiendo haciendo vida en este deporte. Pues. Leal fue una de las figuras en esta temporada para la camiseta del Guardián Futsal. Nos pusimos de meta de que si verdad podíamos superar esos 2 equipos, de verdad estamos capacitados para la liga y bueno, no nos achicopalamos contra ellos, jugamos, les salimos a jugar y de verdad nos fue muy bien y tuvimos mucha experiencia con jugadores muy buenos de su equipo. Otro de los experimentados del plantel es Luis Huichilo Acosta, de reciente gran campaña en el superior con la camiseta rojiverde. Bueno, inicié en la disciplina de futsal con el Guardián. Se me dio la oportunidad de pertenecer al club Cacique Charaima, filial del Sport Club Marítimo de Margarita, al cual me dio la oportunidad pues, de saltar a un nivel de Liga Nacional. Pues. Posterior a la actuación con Cacique, la dirigencia o la gerencia del Sport Club Marítimo me dio la oportunidad de pertenecer y formar parte del equipo Sport Club Marítimo en el torneo superior pasado. Saliendo de ese torneo me reintegré otra vez al equipo Guardianes. Representamos a este estado y al municipio en la Liga Nacional, enfrentándonos a equipos con recorrido ya, pues no se cumplió el objetivo pues, de alcanzar la meta de clasificar, pero hicimos un buen papel pues. Y se me da nuevamente la oportunidad de pertenecer al Sport Club Marítimo en este 5º torneo superior. Pues. Talento joven que hay que seguir con mucha atención es Leonel Llovera. Mi nombre es Leonel Llovera, tengo 24 años de edad, juego una posición universal, me desempeño en las 3 posiciones, que es líbero, lateral o pívot. Comencé jugando el fútbol sala con el equipo Marítimo de Margarita, que me dio la oportunidad. Luego me integré al equipo del Guardián de Juan Griego, un equipo donde estamos trabajando duro y bueno, hace poco tuvimos el debut en la Liga Nacional. Y nos fue relativamente bien a pesar de que estábamos debutando y bueno, ahorita continuando con el trabajo y por supuesto la disciplina para en la próxima Liga Nacional hacer un mejor papel. El Guardián Futsal jugará la próxima edición de la Liga Nacional integrado en el grupo nororiental. En Juan Griego, Isla de Margarita, está el Bodegón Saúl. Bebidas, delicateces y chocolates. El auténtico paraíso de los turistas. Parada obligada si visitas el municipio marcano. El Bodegón Saúl es patrocinante del Guardián Futsal.
Si estás de visita en Juan Griego y eres fanático de los videojuegos, no dejes de pasar por El Guardián DVD Club. Amplia variedad de títulos para PlayStation, Nintendo, Xbox, Wii, DS y mucho más. Surtido en jugueterías y accesorios, además de servicio técnico especializado. El Guardián DVD Club patrocina a tu equipo, El Guardián Futsal. Promotor, empresario, emprendedor deportivo, Tecnosport te ofrece asesoría profesional para la ejecución de tu proyecto deportivo, superficie acrílica de bajo costo y alta durabilidad, canchas de grama artificial, complejos deportivos, diseño, construcción, instalación y mantenimiento. Tecnosports, tecnología deportiva.